Bueno, estamos ahora en comunicación con Chechu Corregidor, referente provincial de la Cuba MTR, el Movimiento de Trabajadores Desocupados de Jujuy. Hola Chechu, ¿cómo estás? Hola, bien, buenas tardes a todos. Bueno, Chechu, conmocionados por lo que ha pasado en Jujuy, ¿no? ¿Qué nos podés contar de cómo están los compañeros allá, de cómo está el pueblo jujeño en este momento? Y en estos momentos el pueblo jujeño sigue resistiendo. Hay aproximadamente 22 cortes en toda la provincia, movilizaciones en toda la provincia, caminatas con antorchas. Hoy justamente en Maimará los estudiantes de las escuelas están también tomando las escuelas porque están pidiendo que se baje la reforma. Ajá, bien. Nosotros estamos bastante, no te digo conmocionados, pero sí enojados, asombrados en cierta forma por la brutalidad de la represión del martes pasado. Hay muchos compañeros y compañeras que lo asemejan con los tiempos de la dictadura. ¿Vos qué similitudes le encontrás o qué diferencias en todo caso? Y la verdad que ninguna. Es así tal cual. Hemos sufrido una represión en primer lugar, por ahí, para que se entienda, lo que pasó el día martes es una bronca generalizada de todo el pueblo, que venimos de hace un año estudiando esto que estaba pasando con lo que quería hacer Morales con la reforma. El laboratorio que empezó con esto, lo hablábamos en una nota anterior también con ustedes, y eso fue lo que gestó lo que pasó el día martes de la semana pasada, una semana de lo que pasó. Y la represión que hubo, la verdad, fue brutal, ya que apuntaban directamente a la cabeza, a los ojos de los compañeros. Hubo muchas, después de la represión, empezó la cacería de las brujas a la noche, a la tarde-noche, donde salieron vehículos sin patente, vehículos que son de Ormixa, de varias instituciones provinciales. Hubo hospitales en donde no tenían la orden, clínicas que tenían la orden de no atender a ningún herido, solamente a policías. La persecución o el hostigamiento, la criminalización a la protesta, realmente fue como en esos años, como lo contaron, como lo leímos en los diarios y como nos contaron nuestros compañeros de la década del 70, así tal cual. La verdad que y se sigue viviendo, ¿no? Hoy ha llegado contravencionales a compañeros de otras organizaciones en donde son contravencionales de el mes de febrero, pero le están llegando ahora y tienen 2 días para empezar a hacer su descargo, si no tienen que pagar una multa muy alta o también van a ir presos, ¿sí? Así que la verdad. Ajá. ¿Qué le podés decir a aquellos compañeros y aquellas compañeras que dicen o que han dicho, ¿no? Sobre todo, ahora no, pero en su momento lo dijeron, que era una lucha de pobres contra pobres porque la policía cobraba 19.000 pesos o algo por el estilo? No, para nosotros no es una pelea de pobre contra pobre. ¿Por qué? Porque la policía es el aparato represor y cuando vos entras para policía sabés que vas a estar con la policía en estos tiempos, durante la historia te lo demuestra, de que siempre han estado para proteger a los ricos, a los que más tienen, a los que están sentados en el gobierno y en el poder, ¿no?
es una pelea de un pueblo que se cansó y que está diciendo basta. Y bueno, eso, no, la verdad que el aparato represor es la policía y lo entendemos así, y más hemos visto a compañeros salir del penal que recién cuando salió del penal nos enteramos que estaban tenían los 2 pies quebrados, lastimados, no los dejaban ver. Hay compañeros hay un nene de 17 años de los pueblos originarios que perdió un ojo, sí, hablamos. un municipal que perdió un ojo. Lionel. Sí, ¿y qué se sabe de ese compañero que apareció en la televisión, que fue retratado por la televisión, tirado en medio de un charco de sangre porque le habían reventado la cabeza? Mamani creo que se llama, ¿sí? Mamani. Sí. ¿Qué se sabe de él? Sí, el compañero Mamani está bien, está ya no está después de las operaciones que tuvo, está en sala, ya puede comer, habló con su familia, tranquiliza muchísimo eso, pero fue brutal la represión y cómo directamente apuntaron a su cabeza. ¿Le quedó algún tipo de secuela? Hasta el momento no. Bien. Bueno, ¿cuál es como dicen los médicos, ellos tienen que esperar un tiempo porque bueno, ahí la desinflamación y todo eso demora un poco más. Claro, exacto. Bueno, mira, también nos llamó la atención de gente que decía, sobre todo mujeres, que decían: Morales, yo te voté, pero no para que hagas esto. A nosotros nos da la impresión, esto visto desde lejos y desde afuera, no como vos que estás en ese territorio, que hay un sector del pueblo jujeño que se creyó el verso del neoliberalismo y de la ultraderecha jujeña, pero que ahora está profundamente arrepentido. Es como una gigantesca lección, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones que vos pensás que el pueblo jujeño aprendió en este combate? Y lo que pasa es que Morales ya tenía todo básicamente planificado, ¿no? Es un estratega para estas cuestiones, ¿no? El tema de la reforma no lo mostró cuando lo tendría que haber mostrado, esperó después de las elecciones. En mayo fueron las elecciones, estamos en junio. Claro. O sea, a un mes, ni menos de un mes, desde que fue electo, pasa todo esto y la verdad que marca bastante lo que venía haciendo, ¿no? Tratando de envolver, de decir mentiras, de seguir marcando o tratando de hacer ver esto que por ahí les comentaba en notas anteriores, tratando de hacer ver que Jujuy era una provincia de sueños cuando la realidad no es esa. Cuando ya se venían planteando esto de los docentes que cobraban muy poco, 35.000 el base de los docentes, o sea, con salarios de hambre y miseria, se venía viendo todo lo que pasaba, pero claro, no se salía para afuera todo esto lo que pasaba, ¿no? Eso me hace acordar lo que decía Menem en su momento: si les hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaba nadie, ¿no? Me hace acordar a eso, sí. ¿Cómo ves la situación de ahora en adelante? Porque ahora va a haber un recambio, ¿no? Gerardo Morales deja la gobernación, ya hay un nuevo gobernador elegido que es del riñón de Gerardo Morales y que aparentemente cuenta con la anuencia de todas las clases dominantes de Jujuy y algunas a nivel nacional, ¿no? ¿Va a haber una continuidad de esta política? ¿Es más de lo mismo? ¿Cómo lo ves eso? Es más de lo mismo. Sadir es, como vos dijiste, el riñón de Gerardo Morales, y no va a haber alguna modificación, o sea, no es que va a cambiar en algo todo lo que está pasando. Y también así, en las luchas estamos firmes también, y vamos a seguir hasta que
reforma caiga de una vez por todas, porque esta reforma afecta si trabajas en el Estado, si sos docente profesional, si perteneces a una comunidad campesina, indígena, si sos un estudiante, no sé, si vendés en las calles también te perjudica, si tenés una hija víctima de femicidio también, o sea, la reforma constitucional atraviesa todos los derechos del pueblo jujeño. Claro. Claro, tenés que ser amigo o pariente de Gerardo Morales para que no te perjudique. Parecería ser así, ¿no? Ahora uno... Sí, te escucho, ¿verdad? No, sí, que no parecería, sino que es así, claro, es así. Tal cual. Tenés que ser secuaz de Morales para poder avanzar con algún beneficio, porque si no existís. Llamó la atención poderosamente la declaración de Carlos Fernández, que es el obispo de Jujuy, y la declaración de la comunidad católica jujeña, que tiene un nombre que ahora no recuerdo, diciendo que debía darse marcha atrás con la reforma, pero que al mismo tiempo llamando al diálogo entre Gerardo Morales y las comunidades originarias y los docentes. ¿Qué opinas de ese tema? Y la verdad es que el diálogo ya se quiso entrar en el diálogo, pero no se puede con una persona de las características de Morales. No, es imposible llegar a un acuerdo. De hecho, lo que hizo antes de votar la reforma fue modificar y dejar el artículo 86 como estaba en el 86 para los pueblos originarios. Claro. Directamente en el artículo nuevo lo que decía era que iban a reconocer a los pueblos originarios, pero iban a reconocer ellos a los que ellos querían, no a los que están y a las tierras que les pertenecen. Y lo dejaron como en el 86, en el 86 directamente es peor, porque directamente los tratan como si fueran parte de la flora o de la fauna de los pueblos originarios, serían parte de la flora o de la fauna de algunos lugares del norte jujeño o del ramal. Claro, una cuestión turística, ¿no? Algo para que vengan los turísticos y miren, claro, exactamente. Ahora, nosotros particularizamos con Gerardo Morales, ¿no? Porque a las bestias hay que poner el nombre y a la brutalidad hay que poner el apellido, pero a mí me da la impresión, y no quiero conducirte a través de lo que estoy diciendo, pero a mí me da la impresión de que las características de Gerardo Morales son en definitiva las características de las clases dominantes de Argentina, ¿no? O sea, como que no es la única bestia, que detrás de él también hay otras bestias, ¿no? Bueno, por algo es candidato a vicepresidente de Larreta. Exactamente, sí. De hecho, lo decía al principio, esto fue un laboratorio, una prueba de lo que quieren hacer para seguir pagando el Fondo Monetario, o sea, haciendo lo que el Fondo Monetario Internacional les pide. Y también lo que sabemos es que no solamente Morales, el PJ también está acá, es parte claro. de todo esto, por más que se salgan a querer lavar las manos, son aliados y todo el gobierno provincial estaba a favor de esta reforma y de que se haga puerta cerrada, express, poniéndose como presidente el presidente Gerardo Morales, y después, si no, su sucesor, el Gastón Morales, el hijo. O sea, estaba todo armado de una manera impresionante, pero sabemos que esto es parte de lo que quiere hacer en toda la Argentina y lo entendemos de esa manera. Por eso no vamos a permitir que
que se avance con esta reforma, más allá de que la pueden haber votado, pero no vamos a permitir que se empiece a aplicar esta reforma, porque sabemos que si dejamos aplicar esto, se va a empezar a aplicar en todo el país y los pobres vamos a seguir siendo pobres y los ricos más ricos todavía, porque a ellos lo único que les interesa es el bienestar de ellos mismos y no del pueblo jujeño ni del pueblo argentino. Ahora, vos hablas del PJ, de la actitud del PJ en Jujuy, y eso me remite también a la actitud que tuvo el PJ en Chubut. ¿Te acordás con la ley de rezonificación minera que también a la madrugada la votaron conjuntamente? O sea que acá hay una conducta que se perpetúa en el tiempo, ¿no? Porque uno cuando los escucha hablar en sus plataformas electorales parecería que fueran enemigos irreconciliables, ¿no? Y sin embargo, cuando te das vuelta te clavan un puñal por la espalda. ¿Cuál es? No, yo te quisiera preguntar algo que yo sé que es difícil de contestar, pero te lo tengo que preguntar igual. Si el camino electoral se ha cerrado, si por la vía electoral aparentemente está probado que no cambia nada, ¿no? Que vamos, votamos, ponemos el papelito y siempre son los mismos o parecidos y se tiran la pelota unos con otros. ¿Cómo hacemos entrar en la cabeza de nuestro pueblo que el camino es el camino de la rebelión y de la confrontación directa, ¿no? ¿Cómo concientizamos para que cada vez sectores más importantes de nuestro pueblo entiendan que la verdadera democracia se ejercita en la calle y no en las urnas? ¿Cómo es ese camino? Y es un camino que te ponen muchas trabas, pero a ver, hay algo que por ahí mis mismos compañeros me lo dicen y me dicen, Chechu, uno de nosotros de cualquier casa de acá que estamos luchando manejaría mejor la economía, porque somos nosotros los que vemos cómo hacemos para llegar a fin de mes con lo poco que entra. Claro. Y es algo muy simplificado y a lo criollo, que entienden los mismos compañeros que el camino que se está marcando es el camino de la revolución, de la rebelión popular, de la bronca popular que hay, de los diferentes espacios, de los pueblos originarios, de los docentes, de los enfermeros, de las organizaciones sociales, gremios, etcétera, de que estamos cansados. Hay mucha gente que por ahí hasta llorando, lo habrán visto por las noticias, que dicen creímos en votamos, pero esto, hay mucha gente que abrió los ojos, y me parece que es lo más importante, de que se haya tomado conciencia y de que esto se haya nacionalizado o internacionalizado también, de lo que está pasando acá en San Salvador de Jujuy y de lo que se pretende hacer en toda la Argentina, y que de una vez el pueblo jujeño y el pueblo argentino despierte y se dé cuenta que la historia va marcando el camino. La historia muestra que por más que haya entrado quien haya entrado en las elecciones pasan y el hambre sigue quedando, y son lo mismo de siempre los que están atornillados, y no les interesa el pueblo, ¿no? Solamente les interesa saquear nuestras riquezas naturales, saquear nuestra soberanía, y directamente despojarnos de los lugares donde viven nuestros hermanos originarios también en el norte. Bueno, ya que me hablas de soberanía y de recursos naturales, hay una pregunta que cae de cajón, ¿no? En este momento hay varias empresas que se están abocando a la exploración del litio en Argentina, ¿no? Y son las empresas que se llevan todo, evidentemente, porque los que vienen acá no vienen a hacer negocios en pie de igualdad, sino a saquear. Ahora,
¿Qué tendríamos que hacer para que el litio quedara en Argentina? ¿Y qué tendríamos que hacer para poder hacer una exploración y una explotación racional del litio sin destruir el Cerro de los Siete Colores, sin desalojar a los pueblos originarios y sin reventar la cultura de nuestros ancestros y sin contaminar el medio ambiente? ¿Existe esa posibilidad o es una utopía? Existe la posibilidad siempre y cuando se respeten las voces de los pueblos originarios, porque son los que viven hace muchísimos años ahí y vienen cuidando nuestras aguas, nuestras tierras. Un dato que a nosotros nos parece realmente muy dañino es esto de que para sacar un día de litio se tienen que ocupar agua de una persona que vivió 80 años, que vive 80 años. Claro. Lo que consume una persona en 80 años es lo que se ocupa un día para sacar el litio. Claro. Hay lugares donde hicieron caminos en los pueblos originarios, en la parte de Guacalera, por ejemplo, en donde hicieron caminos diciendo de que ese camino iba a ser para que sea más cerca el camino hacia la escuela. Antes se hacían 12 horas en mula, ahora se hacen 6 horas, pero ¿qué pasa? Que a la noche ya se están viendo luces, se están viendo máquinas trabajar de noche y no dan respuesta. Se le pregunta a los comisionados, a las intendencias, y no hay respuestas para todo eso. Por eso los hermanos de pueblos originarios están firmes en las rutas, porque ya vienen viendo todo lo que está pasando. No solamente vienen por el litio, también por nuestras aguas, claro, también por los minerales que hay. Claro. Entonces ellos son los que saben, los que viven hace tiempos ahí, y es imposible avanzar con una sin comunicar y sin ver qué daño podríamos tener a nuestro medio ambiente también, ¿no? Claro, quieren condenar a este país a la dependencia eterna y a la subordinación eterna al capital extranjero, ¿no? Yo creía que fundamentalmente al capital yanqui, pero veo que las empresas chinas están picando en punta en todo lo que es extracción de minerales, bodegas, etcétera, ¿no? Hay como una penetración china importante en el norte argentino. No sé si especialmente en Jujuy, pero parecería ser que los chinos están muy ansiosos de llevarse no solo la carne, no solo la soja, sino también nuestros minerales. ¿Vos tenés alguna información al respecto? Sí, la información que tenemos que es no solamente es China, en estos momentos no recuerdo el nombre, pero hay otra empresa también que viene sentándose con Gerardo Morales. Vienen por todo, por eso el pueblo jujeño está cansado, conmovido, adolorido, porque en Purmamarca han reprimido brutalmente también. En San Salvador también. Anoche justamente vino Larreta con Morales, estaban en el aeropuerto y han empezado a desalojar los cortes de ruta. Ha llegado al lugar, había llegado caballería, motorizado, un montón de gente para cubrir que pasen por la ruta provincial número 66, la ruta nacional 66, para que puedan pasar ellos, y la gente sigue estando en los cortes y diciendo basta esta reforma hasta que se caiga la reforma. Y bueno, eso es muy triste lo que está pasando, pero seguimos con fuerza. No vamos a dejar que quieran vender al pueblo jujeño y despojar de sus derechos, ¿no?
Bueno, Chechu, a nosotros lamentablemente el tiempo nos corre, así que como hacemos siempre en el Paso Cambiado, vos estarás, seguramente lo recordarás, queremos darte la oportunidad de que digas todo lo que tengas que decir que no te hayamos preguntado hasta ahora, y con esto cerramos la nota. Bien. En primer lugar, bueno, agradecer obviamente la predisposición para que esto se siga haciendo ver en toda la Argentina. Le pedimos a todas las provincias que estén escuchando que por favor sigan difundiendo lo que está pasando en Jujuy, que necesitamos de todos los hermanos argentinos para que esto pase. Y entender eso, ¿no? Que la reforma que se está realizando acá en San Salvador es una forma es una práctica para toda la Argentina, y que si dejamos que esto siga avanzando van a querer despojarnos de todos nuestros derechos, que vivamos nuestra pobreza en silencio en toda la Argentina. Así que más que nada eso, si dejamos que la reforma avance, no vamos a tener derecho ni siquiera a pedir justicia por nuestras compañeras víctimas de femicidio, ni nada por el estilo, ni pensar de lo que pensemos. Así que el gobierno de Morales tiene que hacer un paso atrás con todos sus aliados, tienen que bajar la reforma, y arriba los derechos, abajo la reforma. Basta de avasallar con nuestros derechos. Y bueno, nada más eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias para vos, Chechu. Un abrazo grande a todos los compañeros luchadores y luchadoras de Jujuy y a todo el pueblo jujeño, que nos está dando un ejemplo de lo que debemos hacer, ¿no? Que está protagonizado una pueblada, una rebelión popular maravillosa el martes pasado, y que continúa firme a pesar de todas las monstruosidades del emperador Morales y su corte, ya no sé cómo calificarla, no quiero decir una grosería, ¿no? Y su corte de cipayos, de traidores y de oligarcas. Bueno, te mando un abrazo grande para vos y para todos, y nos estamos volviendo a comunicar en cualquier momento. Gracias por estar en el Paso Cambiado.